empezamos. Bueno, así como les había dicho, ¿no? Aquí hay datos distintos, ¿no? Me dan datos cuando hierve, pero me piden datos cuando se congela. Entonces, cuando yo vea eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar algo que sea igual cuando hierve y cuando se congela. Entonces, cuál va a ser igual ahí? La molalidad, ¿no? Pero antes de eso tengo que sacar los datos. Saco los datos. ¿Qué datos tengo? Una solución acuosa hierve, me dice, ¿no? Entonces, la temperatura de ebullición de la solución va a ser igual a 103,5 grados Celsius. Ahora me está pidiendo, ya, ¿qué dato más tengo? A ver, KB, eso es de tabla, y KC, ¿no? Que son datos de tabla. Bueno, KF diré, ¿no? KF aquí no es KC. KF, ¿no? De fusión, ¿ya? Bueno, KB, ¿cuánto viene a ser KB? 0,52, ¿no? Y KF viene a ser de 1,86, ¿correcto? Hasta ahí estamos, ¿no? Hemos sacado simplemente los datos. Bueno, ahora les había dicho, ¿no? Que tengo que calcular primero lo que viene a ser la molalidad y me da datos cuando hierve. Entonces, tengo que buscar en mi formulario donde diga ebullición, porque ebullición es lo mismo que decir hervir, ¿no? Y ahí se van a encontrar con esta formulita donde me dice el aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a KB por la molalidad. Yo sé por teoría que la molalidad va a ser la misma en ambos. Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo que despejar la molalidad, ¿no? Entonces, me va a quedar de esta manera. KB. ¿Listo? Ya tengo la molalidad despejada. Ahora, para poder calcular la molalidad, tengo que verificar qué datos ya tengo. KB, si tengo. Aumento de la temperatura de ebullición, no tengo. Entonces, tengo que calcular el aumento de la temperatura de ebullición. El aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a ¿qué? A la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente. ¿Correcto? Entonces, el aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a la temperatura de ebullición de la solución. ¿Cuánto es? 103,5 grados Celsius. Ahora, aquí tengo que poner la temperatura de ebullición del solvente. Como es acuoso, obviamente el solvente va a ser agua. Entonces, el agua, ¿a cuánto hierve? 100 grados Celsius. El aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a 3,5 grados centígrados. ¿Correcto? Ya tengo el aumento de la temperatura de ebullición. Con ese dato puedo calcular lo que es la molalidad. Reemplazo 3,5 sobre KB. KB viene a ser de 0,52. Y la molalidad va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale, chicos? 6,73. 730. 6,773. Ya. Molal. Listo. Ese es un dato muy importante, la molalidad. Entonces lo voy a poner incluso como dato ya, para que no esté calculando a cada rato. 6,730 molar y va a ser la misma, siempre, en todo proceso. ¿Ya? Bueno, ya tengo ya lo que viene a ser la molalidad, ¿no es cierto? Y ahora con ese dato ya puedo calcular lo que viene a ser el punto normal de congelación. Entonces me está pidiendo la temperatura de fusión de la solución. Eso es lo que me está pidiendo aquí. Ahora, ¿qué fórmula voy a utilizar para poder calcular la temperatura de fusión de la solución? A ver, ¿cómo hago? Bueno, este dato de acá ya no lo voy a necesitar. Lo voy a borrar ya para poder hacer inciso A aquí, inciso B acá, inciso C así, ¿ya? Esto lo voy a borrar, tómenle captura si le van a tomar. Ya. ¿Ya? Bueno, ahora lo borro esto. Bueno, lo borro eso y listo. Ahora, necesito saber la temperatura de fusión
de la solución. Estamos hablando de fusión, o sea, quiere decir de congelación. Entonces, si estamos hablando de fusión, entonces la formulita sería el descenso de la temperatura de fusión va a ser igual a la temperatura de fusión del solvente menos la temperatura de fusión de la solución. Yo quiero saber la temperatura de fusión de la solución, ¿correcto? Entonces tengo que despejar. Esto que está con menos se va a ir con más y esto que está con más se va a venir con menos. Entonces me quedaría de esta manera, ¿no? La temperatura de fusión de la solución va a ser igual a la temperatura de fusión del solvente menos, porque está con más, el descenso de la temperatura de fusión. Ahora, para poder calcular la temperatura de fusión de la solución, tengo que verificar qué datos ya tengo y qué datos no tengo para poder calcular. Eso tienen que hacer a cada rato, ¿ya? Entonces, la temperatura de fusión del solvente, ya lo tengo, porque yo sé que el agua se congela ¿a cuánto? A 100 grados. 0 grados. 0 grados, ya tengo ese dato. Entonces, me faltaría calcular ¿qué? El cambio, nos diré, el descenso de la temperatura de fusión. ¿Cómo calculo? Con su formulita, ¿no? El descenso de la temperatura de fusión va a ser igual a KF por la molaridad. Molaridad ya tengo, KF también tengo. Entonces voy a calcular el descenso de la temperatura de fusión que vendría a ser a KF. Y KF viene a ser de 1,86 por la molaridad. La molaridad es de 6,730. Entonces, el descenso de la temperatura de fusión va a ser igual a ¿cuánto? 12,517. 11, 12, 12. 12,517 117. grados centígrados, ¿no? Como estoy trabajando con grados centígrados. Bueno, ya tengo ya el descenso de la temperatura de fusión. Ahora, con ese dato ya puedo calcular la temperatura de fusión de la solución. Entonces, la temperatura de fusión del solvente viene a ser ¿de cuánto? De 0 grados Celsius, menos el descenso de la temperatura de fusión, que vendría a ser de 12,517 grados Celsius. Entonces, la temperatura de fusión de la solución va a ser igual a ¿qué? A menos 12,517 grados Celsius. Entonces, esto vendría a ser la respuesta del inciso A. ¿Ya? La respuesta del inciso A. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? Ya, entonces aquí le voy a poner inciso A. Ya, entonces ya hemos respondido el inciso A. Bueno, no hay preguntas, entonces ahora vamos a responder lo que viene a ser el inciso B. Vamos a hacerlo con otro color, con rojo. El inciso B. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Es un poquito medio para sonar harto, ¿no? Hay que volver, hay que ir atrás, hay que ir adelante, hay que hacer de todo, ¿no? Hay que buscar los datos. Complicado. ¿Ya? Está un poquito complicado. Bueno, ahora, el inciso B me está pidiendo la presión de vapor a 25 grados Celsius. La presión de vapor a 25 grados Celsius. Entonces, en otras palabras, me está pidiendo la P. Eso es lo que yo necesito saber, la presión de vapor a 25 grados Celsius. ¿Ya? Cuando habla de presión de vapor a 25 grados Celsius, ya voy a utilizar esta formulita, ¿no? Cuando es presión de vapor, porque me está hablando del solvente, ¿no? Entonces, la presión de vapor a 25 grados Celsius va a ser a X1, porque es del solvente, ¿no? Por la presión pura, en este caso vamos a hablar del agua. Ya, la presión pura del agua. La presión pura del agua es un dato de tabla, ¿ya? O sea, la presión pura del agua va cambiando de acuerdo a la temperatura, ¿ya? Pero siempre les va a preguntar a una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, este dato te lo pone incluso en el examen cuando
cuando ustedes van a dar. Entonces, voy a poner ese dato. La presión pura del agua va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la presión pura del agua, chicos? Viene a ser de 23,76 milímetros de mercurio. Ya, milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, eso viene a ser la presión pura del agua. ¿Ya? Ahora, para poder calcular la presión de vapor a 25 grados Celsius, necesito saber qué. Fracción molar del solvente, ¿no? X1. Ahora, para calcular X1 es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué X1, chicos? Números de moles. Número de moles 1, como está hablando. Números totales de moles. Números totales. Bien, entonces, bueno, para poder calcular X1 necesito saber N1. Entonces me voy a otro ladito. ¿Vieron que? Bien, ¿no? N1 va a ser igual a peso 1 sobre peso molecular 1, ¿no? Peso molecular 1. ¿Listo? Entonces, N1 va a ser igual a masa 1. ¿Y de dónde voy a sacar masa 1 si no me da masa 1? ¿Le explicó su profesor esto? ¿De dónde voy a sacar masa? No. De molalidad. De molalidad. Bien. Entonces, hago la interpretación de la molalidad. Me dice que voy a tener 6,730, aquí está, ¿no? Mol del soluto que va a estar presente en ¿cuánto? En 1000 gramos de solvente. Entonces el agua siempre viene a ser el solvente, ¿no? Entonces voy a utilizar este dato de acá. Ya, este dato de acá. Entonces W1 voy a poner aquí 1000. ¿Ya? Sobre peso molecular 1. ¿De quién estoy hablando? Del agua. ¿Cuánto es el peso molecular del agua? 18. Entonces, N1 va a ser igual a ¿cuánto? $55,5. Ya, entonces sería 55,5. Ya, entonces, mol sería, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el mol 1. Ahora, Disculpe, necesito saber. El Peso 18 viene a molecular del ser agua. por favor. peso molecular del agua. Ya, Ya gracias. sale de ahí. Ahora, necesito saber N2. ¿De dónde saco N2? Quiero saber el mol del soluto. También saco de la molalidad. Me dicen, ¿no? Que hay 6,730 mol de soluto. Entonces, aquí ya no hago ningún cálculo. Como ya está relacionado, entonces 6,730 mol. Entonces ya tengo N2. ¿Qué necesito saber? N total. N total va a ser a la suma de N1 más N2. ¿Cuánto sale N total? Súmenlo, 55,5 más 6,730. 62,23 me sale. 62,23. ¿Correcto? Bueno, ya tengo entonces N1 y N total. Es lo que yo necesito. X1 va a ser igual a N1. N1 viene a ser de 55,5 sobre N total que viene a ser de 62,23. X1 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale, chicos, ahí? 0,891 me sale. Ya, Sí, 0,891. La fracción no tiene unidades, entonces ahí. Auxiliar el N2. Ya tengo. ¿Cómo? El N2, ¿de dónde sale?
N2 sale de la molalidad también. ¿Ya? La molalidad, ¿no? La molalidad es la que me relaciona el soluto con el solvente, ¿no? Entonces, aquí me dice, hay 6,730 mol de soluto. ¿Se acuerdan que hace rato les dije, no? Cuando hablemos de soluto, ustedes van a poner un 2 abajito. Va a ser W2, M2 cuando hablemos de soluto. Entonces, este está diciendo que es el soluto, entonces va a ser N2. Entonces vendría a ser este dato. No hacemos ningún, de acá de la molalidad le hemos sacado, ¿no? Bueno, ahora entonces la presión de vapor va a ser igual a X1 que viene a ser de 0,891 por la presión del agua puro a 25 grados Celsius que vendría a ser de 23,76 milímetros de mercurio. Entonces la presión de vapor va a ser igual a ¿cuánto? 21,70. 21, 170. 170 milímetros de mercurio. Listo. Ya tengo ya resuelto lo que viene a ser el inciso B. El inciso B. ¿Ya? Recién. Ahora, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Si se dan cuenta, hay que sacar hartos datitos aparte, ¿no? Hay que hacer hartos datos, hartas operaciones auxiliares, ¿no? Bueno, ahora vamos a continuar. Entonces, esto de acá que ya lo utilicé. A ver, Auxiliar, una pregunta. Ahí en presión va a quedar en miligramos de mercurio nomás o en atmósfera. milímetros de mercurio, porque la presión de agua pura me está dando en milímetros de mercurio, ¿no? Aquí Ah, este ya, dato me ha dado milímetros. La fracción ya. molar, uno no tiene dato, es adimensional, ¿no? Cuando no tiene unidades se dice que es adimensional, o sea, no tiene unidades. Entonces, ¿por qué? Pues, ¿por qué se ha simplificado? ¿Por qué? Porque arriba está mol, abajo está mol, mol entre mol pasan simplificado y me ha quedado sin unidades, ¿no? Por eso se dice que es adimensional. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer lo que viene a ser el inciso B, que me está pidiendo la disminución de la presión de vapor. ¿Ya? Me está pidiendo la disminución de la presión de vapor. Hay dos pasos para hacer. Nosotros vamos a ir por el paso más directo, ¿ya? Bueno, entonces aquí voy a necesitar, voy a anotar los datos que ya calculé. N1 viene a ser de ¿cuánto? 55,5 mol. N2 viene a ser de 6,730 mol. N total va a ser igual a ¿cuánto? 62,23 mol. Entonces ya tengo esos datos. Ya lo voy a borrar, ya, esto lo voy a borrar. Ya lo puse acá, esos datos que saqué ya. Bueno, lo borro y listo. Ahora voy a calcular lo que viene a ser el inciso C con otro colorcito. Inciso C, me está pidiendo la disminución. Ah, entonces ahí hay delta. ¿De qué? De presión. Entonces eso es lo que me está pidiendo. Ahora, hay una formulita para poder calcular. La primera que sale en su formulario, ¿no? Que me dice, la disminución de la presión va a ser igual a la presión del agua pura, ¿no ven? Del agua pura, menos la presión de vapor. Menos la presión de vapor. ¿No ven? Bueno, puedo utilizar esta fórmula o también puedo utilizar otra formulita, ¿no ven? Que viene a ser la variación de la disminución de la presión va a ser igual, en este caso, X2 por la presión del agua. ¿No ven? Eso puedo utilizar. ¿Cuál quieren utilizar ustedes? Cualquiera, ¿no? Pero me conviene utilizar esta formulita de acá porque simplemente voy a reemplazar datos. ¿Por qué? Porque ya tengo presión de agua pura
y acabo de calcular la presión de vapor del agua. Si utilizo esta fórmula, tendría que calcular X2, fracción molar 2, ¿no ven? Entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿ya? Solamente les indico para que sepan, ¿no? Que pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Bueno, vamos a utilizar esa fórmula, entonces esto lo vamos a mandar para su casa. Chao, chao, listo. Ahora, ya tengo entonces la disminución de la presión. Reemplazo datos. La disminución de la presión va a ser igual a la presión del agua pura, que viene a ser de 23,76 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor, ¿no es cierto? Que viene a ser de ¿cuánto? De 21,170 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Entonces la disminución de la presión va a ser igual a ¿cuánto sale ahí? 2,59. Ya le sale de 2,59. Sí. 2,59 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. ¿Ya? Y esto vendría a ser la respuesta de del inciso C, ¿no? De la respuesta del inciso C. Ahora vamos a calcular el inciso D. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, van a tener que ver el video de nuevo porque varios ya se han perdido ya. Ya los veo por acá. Bueno, la presión osmótica a 25 grados. Ajá, me está pidiendo la presión osmótica que vendría a ser esto. ¿Ya? ¿A qué temperatura? A una temperatura de 25 grados Celsius. De la solución, ¿no es cierto? Eso es lo que me está pidiendo. Ahora, la presión osmótica, la fórmula me dice que es igual a ¿qué? A la concentración por R la y T. R y T. Temperatura. Bien, bien, es así. Ahora, aquí R, voy a utilizar la R que tiene 0,08205 atmósferas por litro. Abajo va a ir mol por Kelvin. Ya, ¿por qué? Porque en esta R tengo atmósferas, ¿no ve? Tengo temperatura, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como la R está en Kelvin, como la R está en Kelvin aquí, entonces, por ende que esta temperatura tengo que convertirlo a Kelvin. ¿Cuánto sería 25 más 270? 298,15. 298,15 grados Kelvin. ¿Listo? Ya tengo ese dato. Ahora me faltaría saber la concentración. ¿Ya? La concentración. ¿Cómo calculo la concentración? Necesito ese dato sí o sí, ¿no es? ¿Cómo calculo la concentración, chicos? N2 sobre volumen. Ya, es excelente, ¿no? N2 sobre volumen o mol, sí, bien. ¿No ve? Sería N2 sobre volumen, bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la concentración, y la concentración siempre tiene que estar en molaridad, entonces va a ser N2 sobre volumen, ¿ya? N2 sobre volumen. Bueno, entonces, N2 viene a ser ¿cuánto? 6,730, ¿no? Y siempre se trabaja en volumen, ¿a cuánto? De 1 litro. Litro. A 1000. Ya, entonces aquí es mol, ¿no ven? Abajo tiene que ser sí o sí en litro, entonces en 1 litro, ¿no ven? Y viene a ser la concentración molar, viene a ser a 6,730 molar, o si no, mol sobre el litro. También que es lo mismo, ¿no ven? Mol sobre litro.
Entonces, esto vendría a ser la concentración, ¿ya? Es por eso que otros auxiliares dicen, ¿no? Que la molaridad que me salga al principio va a ser la misma concentración en molaridad, porque para no hacer este paso, ¿no? Directo. Ya, entonces, si me sale esto, ya lo pongo directo acá, con molaridad. Para ganar tiempo, incluso lo pueden hacer ustedes, ¿no? Molar. ¿Listo? Ya tengo ya esos datos. Ahora puedo reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, la presión osmótica va a ser igual a 6,730 molaridad, que es lo mismo que decir mol sobre litro, por la constante R, que es 0,08205 atmósferas por litro, que va a ser mol por grados Kelvin. Y la temperatura viene a ser de 298,15 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, litro con litro se va y me va a quedar en atmósferas. ¿Ya? Y listo. ¿Y cuánto sale la presión osmótica? 164. 63 me salió. 164, 63. 64. 164. 64 ya. Coma Coma 63. 63 atmósferas. Y listo, nada más. Éxito sería todo de este ejercicio. Wow, es largo. ¿Ya? Entonces, tienen que practicar este ejercicio así, porque siempre meten los docentes. Yo supongo que Efraín les habrá dicho, no sé si Mame le dijo, pero Efraín siempre le dice, voy a preguntar esto de acá, así que tienen que estudiar sí o sí, porque este es más complejo. ¿No? Entonces tienen que estudiar. ¿Ya? Bueno, tómenle captura. Ya, mira, esto es cuando una solución a cosa, cuando hierve y me pide datos cuando congela, ¿no? Ahora, el ingeniero también a veces les quiere confundir, a veces les pone datos cuando congela y les pide datos cuando hierve, que viene a ser lo mismo, solo al revés, ¿no? Ya, miren acá. Por eso les puse en su práctico también, ¿no? Bueno, chicos, vamos a quedar acá. Un gusto haberles ayudado. Gracias, auxiliar. Ya. Muchas gracias, auxiliar. Gracias, Auxi. Auxiliar. Que vaya bien en sus parciales. Auxiliar, Muchas ¿será gracias. que lo puede subir a Classroom? Va a subirlo el video, ¿verdad? Sí, lo voy a subir a video, también lo voy a subir a YouTube, les voy a mandar el enlace también. ¿Será que lo puede subir también en el formulario, por favor? ¿Cómo no lo escuché? El formulario. Esos formularios que tienen. Ah, claro, lo voy a pasar. ¿Le va a ¿Ya? subir al grupo auxiliar? Sí, lo voy a subir al grupo también. ¿Ya? Bueno, cualquier cosa vamos a estar coordinando ahí siempre. Pasa que, o sea, ¿por qué yo no doy clase todo así los sábados? ¿No? Porque pasa que pues cuando yo postulé se perdió mi formulario y pues a pesar de que aprobé el examen me dejaron afuera. Y por eso es que no estoy dando así clase todo lo esto, pero les había dicho, ¿no ve ahí? O no sé si tal vez auxiliar le digo, pero los que quieren que les enseñe así clase extra, que así particulares, se juntan en grupos de 4 y les enseño, les dije, ¿no? Pero obviamente no para los marcadores, así, a veces a los chicos les había cobrar a 5 pesos la hora, ¿no es? ¿Ya? Bueno, eso es debido a qué, a que no soy el auxiliar así oficial, ¿no? Debido a qué, debido a que se perdieron mis formularios, pues, ahí en el examen de auxiliares. Fue una pena, ¿no? Bueno, ya ni modo, pues. Ya, así es que chicos, sí estaba trabajando con 3 grupos así les pasaba clases particulares. ¿No es cierto? Tengo 3 grupos de acá que deben estar acá también. ¿Ya? Bueno, cualquier cosa vamos a estar coordinando. Cualquier cosa me hablan nomás, ¿ya? Bueno, chicos, nos vemos. Ya, soy el auxiliar del auxiliar. ¿Ya? Bueno, chicos. Hasta luego, chicos. Gracias. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego.